Vamos entonces a revisar en las propias declaraciones que prestó el día de ayer el doctor Hernando Ceballos, ministro de Salud, al anunciar oficialmente el inicio de la tercera ola. Confirmó efectivamente que ya empezó esta etapa. Escuchemos. Salud en crisis COVID-19 en PBO. Esta noche el reporte, el diagnóstico situacional que amerita el inicio de la tercera ola en nuestro país, que veníamos señalándolo ya desde hace un buen tiempo por el incremento de casos y porque esta presencia de la tercera ola es parte de un fenómeno internacional. Ya hemos visto distintos países en el mundo que tienen sustanciales incrementos de casos COVID, más aún ahora con la presencia de la variante Ómicron, que tiene una capacidad de reproducción y contagio muchísimo mayor que las variantes que hasta ahora conocíamos. Durante el mes de diciembre, comparando las semanas epidemiológicas 49 y 52, los casos de COVID-19 se duplicaron en Lima metropolitana y se incrementaron en más del 50% a nivel nacional. Es decir, hubo un incremento de casos muy rápido y sustancial, en particular en Lima, pero también a nivel nacional, lo cual confirma el inicio de una tercera ola. De hecho, en esta última semana epidemiológica del año 2021, los casos de COVID-19 se incrementaron un 25%, específicamente de 11.000 a 14.688 casos, y según el SINADEF, durante el mes de diciembre, las muertes por todas las causas se incrementaron en un 8%. Según la data cruzada de fallecidos con el registro de vacunados, se encontró que más del 90% de los fallecidos del segundo semestre del 2021 son no vacunados. La estadística es absolutamente clara, entonces aquí no cabe ninguna discusión. La gente tiene que vacunarse, les guste o no, filosofen o no respecto a los impactos que puede causar en el ADN, en la capacidad de gestación de las jóvenes, etcétera, etcétera, las vacunas contra el COVID, todos los sustos que se están gestando a nivel de quienes militan en las filas de los antivacunas. Ya esto es un problema social, que por supuesto hay que discutirlo profundamente. Todo lo que ha mencionado Hernando Ceballos está corroborado por la realidad. Por eso decíamos que lo más importante va a ser la respuesta que otorgue el Estado frente a esta situación. Al respecto, el ministro ha señalado que la primera línea de atención va a sufrir una real sobrecarga en las próximas semanas. Escuchemos. Señalar que las cifras hasta ahora de pacientes contagiados, que se viene dando de manera muy rápida y acelerada, todo indica que se va a mantener y se va a incrementar durante el mes de enero de manera sustancial. Sobre todo en el caso de los pacientes leves a moderados, que es una característica que viene presentando hasta ahora a nivel internacional la variante Ómicron. Esto significa que nuestros servicios de primer nivel van a tener una real sobrecarga en estas próximas semanas. Tenemos que decir también que el nivel de ocupación de las camas hospitalarias para COVID está en este momento en el 25%. Es decir, en este nivel de camas hospitalarias, el país tiene una capacidad de respuesta todavía importante, pero que en el caso de las camas UCI se reduce. Y se reduce por la elevada presencia de pacientes no vacunados en las camas UCI que tenemos en nuestro país. Interesante esta última parte de lo que comentó el ministro de Salud, Hernando Ceballos. El 25% de las camas hospitalarias están siendo ocupadas, es decir, no se han saturado, no se registra la sobrecarga. La sobrecarga está en las unidades de cuidados intensivos, en las famosas camas UCI, y es porque en efecto están llegando a ser tratados en esta etapa ya de mayor afectación que causa el COVID a muchos compatriotas en las camas UCI. Entonces, en realidad habría que medirlo, ¿no? Rayi Burjun, Quique, este experto también
en estadísticas, que es un chico bastante inteligente y metido en los temas, dijo, ya no es momento de hablar de cobertura de las camas, sino del flujo, ¿no es cierto?, de ocupación de las camas. Flujo quiere decir que lo que hay que medir es cuánto tiempo demanda ahora, a diferencia de la primera ola y la segunda ola, estar, ¿no es cierto?, en una cama hospitalaria o en una cama UCI, porque amigos nuestros que han estado recientemente contagiados por el COVID, que se habían cuidado tremendamente, que felizmente tenían también sus 3 vacunas, sin embargo algunos de ellos han tenido que llegar también a las camas UCI. Y sin embargo ya no están pues las 2 semanas, las 3 semanas o el mes completo como era en un inicio, cuando todavía no habían vacunas. Simplemente se quedan a veces hasta una semana. Todo eso tendrá que ser muy bien medido. Ahí está también la respuesta sanitaria del Estado en cuanto a tener estadísticas reales y cabales. Por eso digo que es una prueba de fuego para el gobierno de Pedro Castillo. Ahí evidentemente tiene una papa caliente de la cual sale bien parado o va a salir mal parado. No solo por las disposiciones que tenga que dar para controlar la propagación del virus, sino al mismo tiempo no afectar la capacidad de trabajo de la gente. Y sobre todo considerando, como lo estamos mencionando a raíz de lo dicho por el propio ministro de Salud, que todavía no hay una ocupación plena de las camas hospitalarias, no hay una saturación, y que esa saturación se puede evitar ya también con 2 elementos importantes. Algo que se destacó en el año 2021 es que el Instituto Nacional de Salud, que depende del Ministerio de Salud, ha fortalecido lo que se llama la secuenciación genómica, es decir, hay un estudio mucho más controlado, mucho más profundo de lo que es la posibilidad de evolucionar con el tema de la enfermedad y el control efectivo que puedan realizar las autoridades sanitarias en nuestro país. Lo que se dijo desde un primer momento, que el señor Vizcarra no hacía caso, porque eso sí yo recuerdo que como consecuencia de las experiencias con el SARS-2, todavía la famosa gripe asiática de comienzos de este siglo, se había determinado la necesidad de hacer este seguimiento, un seguimiento que la secuenciación genómica, que ahora domina mucho mejor el Instituto Nacional de Salud, podría realizar, es decir, focalizar muy bien y sobre todo hacer el control dentro del entorno de la gente que se reportaba contagiada. Porque ahí estaba el asunto, que en Brun inmediatamente debían llegar gobierno local, gobierno regional, todo, no solo al aislamiento de las personas, sino al tratamiento de las personas que están alrededor, en el entorno del contagiado. Hoy se supone que estamos mejor preparados, repito, prueba de fuego por eso para el Estado peruano, y no solamente para el gobierno central, sino también para los gobiernos regionales y municipales. Todos tenemos que actuar. Y ojalá aquí nuevamente se adopte una buena medida y una buena cara al sector privado, al que tanto palo se le da, al que tanto se le critica, pero que ha contribuido tremendamente a lo largo de toda esta pandemia, proveyendo de elementos importantes para el combate al COVID. Eso no se puede negar. Y eso, ya como lo he escuchado al presidente Castillo y al propio ministro de Salud resaltarlo, ojalá que lo mantengan. Eso es muy importante. Lo que no se menciona en estas noticias que estamos brindando son el anuncio de estos 750 puntos de control COVID para despistaje. Es decir, usted siente un pequeño malestar, un pequeño resfrío. Ahora estamos en una etapa intermedia en la que recién hemos ingresado al verano, pero por ejemplo acá en Lima, como todos sabemos, inmediatamente sufrimos algunas infecciones asmáticas, viene el periodo de las lluvias, ¿no es cierto? En la sierra hay neblina, hay una condensación del agua, una gran humedad, sobre todo en la zona del litoral, y hay mucha gente que empieza a sentir el calor porque la temperatura pues ha subido, obviamente estamos en verano. Igual esto se combina con el impacto que causan, ¿no es cierto?, esta alta humedad de la cual nosotros padecemos, similar también lo tiene la región de Tacna, al sur del Perú. Entonces la gente está medio resfriada. Ayer Chema Salcedo me dice, pucha, que estoy medio resfriado, pero me he hecho despistaje y no tengo absolutamente nada. Entonces, como no, cualquiera se asusta, puede decir, tengo un pequeño resfrío, es obvio, o tengo líneas de fiebre, mejor me hago el despistaje. Para eso el ministro ha anunciado 750 puntos a nivel nacional. Me parece una buena medida, no sé si sea suficiente, ya lo dirán los expertos, pero por lo menos está ahí la respuesta del Estado, que no se puede negar. El ministro Ceballos también ha anunciado que la vacunación de los menores de 11 años será a partir del 19
o 20 de enero. Los pacientes vacunados que tenemos en cuidados intensivos son personas bastante mayores y personas que tienen algún tipo de comorbilidad. En general, el resto de los pacientes, casi cerca del 90%, son pacientes que no tienen vacunación. Y esto es muy importante decirlo porque tenemos que completar todavía la vacunación a un sector de la población, que es casi un 20%, y también avanzar rápidamente en la dosis de refuerzo que es tan importante para nuestro país. También quiero señalar que está ya definido que el 18 de enero van a llegar las vacunas para iniciar la inmunización de los niños de 5 a 11 años con las dosis respectivas. Ya esto está acordado, así que calculamos que alrededor del 19 o 20 de enero ya en todo el país se inicia la vacunación, tal como lo han señalado los funcionarios de la Dirección de Inmunizaciones y del resto del Ministerio de Salud. Quiero darle también el micrófono al viceministro de Salud. Bueno, el ministro otra vez está cambiando, pues, digamos, las fechas, ¿no?, del inicio de la vacunación. Incluso el propio presidente Castillo Terrones había señalado una fecha anterior. Bueno, no importa, pues ya. Ahora la vacunación a menores de 11 años será, según lo ha definido, a partir del 19 o 20 de enero. Recordemos que el ministro también dijo que han tenido que darle de baja a una serie de vacunas que están llegando o estaban almacenadas, algunas vacunas que ya no son efectivas. En fin, el tema es que están por lo menos comprometidas para el presente año 52 millones de dosis que ojalá puedan ser bien distribuidas a nivel nacional y con todo el control que pueda efectuarse en las zonas donde se focalice muy bien la propagación del COVID-19 ahora en su variante Ómicron. Finalmente ha dicho Hernando Ceballos, si se pone en riesgo la salud de los niños, podríamos suspender el retorno a las clases presenciales. En este momento podemos decir que sí existirían las condiciones para el retorno a clase bajo determinadas condiciones, más aún cuando tenemos ya la vacuna en ciernes, tenemos más de un 90% de los profesores vacunados y hemos establecido la importancia de que los niños estén en lugares ventilados, que usen la mascarilla, en fin, todo el protocolo. Pero no podemos predecir la evolución exactamente de la pandemia, ¿no? Ahora podemos decir, nosotros apostamos por el retorno a clases, nosotros queremos que se retorne a clases de manera presencial, ¿no? Ahora tenemos condiciones para eso, pero de acuerdo a cómo marche la pandemia, que no les quepa la menor duda, que se hará una evaluación en el momento adecuado y se tomará la mejor decisión. Lo más importante es la salud de los niños. Bueno, eso faltan todavía varias semanas. Estamos hablando de marzo, abril, ya vimos que hubo una contradicción también en los anuncios oficiales del gobierno, mientras que el ministro de Salud hablaba del mes de marzo, igual corroborado por el ministro de Educación, Pedro Castillo, en un discurso mencionó que en abril se iniciaban las clases presenciales. Típicas contradicciones, encontronazos que tienen a nivel del Poder Ejecutivo. Pero en efecto habrá que ver cómo se controla el impacto del COVID-19 en este primer trimestre para saber si las clases presenciales se van a llevar a cabo. Repetimos, el día de hoy va a haber una sesión del Consejo de Ministros en que en base a lo informado por el ministro de Salud, Hernando Ceballos, se van a adoptar probablemente algunas medidas restrictivas. Esperemos, confiemos, imploremos de que estas medidas no limiten la capacidad de trabajo de la gente, por lo menos de lo dicho por el señor Ceballos. Me da la impresión de que no pretende el gobierno poner mayores cortapisas, sobre todo a las labores, al trabajo que realiza el peruano de a pie, que hoy más que nunca, en un nivel del 80%, es un peruano informal, una persona que no tiene un empleo de calidad, que se gana el día a día, con sus ventas, con sus intercambios de bienes y servicios. Por lo tanto, esperemos que estas medidas no sean drásticas, ¿no? Hay un forcejeo cuando se sabían estas cifras bastante dramáticas que ha expresado el ministro de cómo avanzaba y cómo se duplicaba el impacto de la variante Ómicron en nuestro país, con la restricción que se puso en la fiesta de Navidad y de Año Nuevo, de no concurrir a las playas, de cerrar las playas, de que el toque de queda en Navidad empezó a las 11 de la noche, en Año Nuevo igual.
En fin, ese tipo de medidas servirá, habrá que ver también en el espejo de la experiencia internacional. Lo ha repetido el ministro, lo repetimos nosotros, claro, no somos los únicos, ni el Perú es el único que está sufriendo el impacto del Ómicron en grandes proporciones. Europa, Estados Unidos sobre todo, están en una situación también bastante delicada. Esperemos que la respuesta sea la más adecuada posible. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.